respecto a la pregunta que hiciste, se trataba de las leyes ponderales de la química. Hola, buenos días. Buen día, profe. Buenos días. Buenos días. Buenos días. Muy bien, cuéntenme entonces. ¿Qué lograron leer y qué lograron? ¿Qué estrategia pudieron usar? Cámaras abiertas, si son tan amables. Oiga, ¿le tienen como miedo al profe o qué? No sé. Hace un rato estábamos conversando sobre eso y ahora que usted llegó como que todo el mundo calladito. Sí, es que son más impresionables cuando los estoy mirando. A ver, cuéntenme pues de lo que alcanzaron a leer y la estrategia que lograron conectar con la lectura. Bueno, yo utilicé, yo subrayé en el mismo PDF, tengo una aplicación que me permite hacer eso. Y el tema se trataba sobre las leyes ponderales o las leyes estequiométricas. Cada ley se iba relacionando con la anterior. Por ejemplo, había una que creo que el nombre era ley de Proust, que se basaba más para los temas que estamos dando ahora, estequiométrico, pero creo que su nombre era Versalles, había descubierto que no todo se podía, las leyes estequiométricas que había descubierto Proust se podía para esos compuestos. También había unos que no se podían seguir bajo esa ley. Ok, muy bien. Recordemos hechos. ¿Cuál era ese compuesto que no era estequiométrico según los hallazgos experimentales? El óxido ferroso. El óxido ferroso. ¿Y quién fue el personaje asociado con ese hallazgo? Bertolet. Bertolet. Ok, ¿alguna otro? Bueno, yo aclararía un poquito más la idea de la compañera Samira, en que la lectura se basaba de las leyes ponderales de la química, que se trata de la relatividad del peso en la masa de un cuerpo, y esta está compuesta por la ley de Proust, de Dalton, de Richter y de Lavoisier. Ok. Ok, le voy a pedir un favor, que cuando digan el comentario, digan que escuché que utilizaste la estrategia de la idea principal, ¿no? Esta era la idea principal. Ok. Sí, El correcto. profesor habló sobre hechos y detalles. Así que otro que participe sería interesante, diciendo la estrategia que está aplicando. De verdad que yo quisiera tenerlos en un salón de clase, porque les aseguro que en un salón de clase no existiría este silencio. Cuando tengo que ver los niños conectados en primaria,
se quieren salir de la pantalla por contestarle y preguntarle a los maestros. Y aquí en Panamá ocurre ese fenómeno que conforme crecen es inversamente proporcional el deseo de comunicar algo. Y lo que me llama la atención es que ustedes en la era digital y todos los epítetos que le quieran poner comunicativos, y entonces a la hora de verbalizar, mudos. Hay otro virus que paraliza la lengua. Isaac, ¿estás hablando o estás...? No. ¿Cómo queremos que la clase sea dinámica y después ustedes digan que participan y que no sé, y las ideas y no se aclaran las dudas, etcétera, si no sé si quedó dudas o algo de lo que estás leyendo o de lo que se te pide que busques en la lectura, que es valioso para el tema que estamos mirando? Porque además ya yo hice la introducción de las leyes ponderales, o sea que no es un tema que es la primera vez que lo estás abordando. Ruth, no te escucho. No, No se te escucha. no se escucha, Ruth. Ya, ahora sí creo que me escuchan. Ahora sí, adelante. Que la idea que yo utilicé, ya creo que alguien más lo utilizó, que fue la de buscar la idea principal, que a mi perspectiva son las leyes ponderales o estequiométricas, pues porque el documento está hablando sobre la ley de Lavoisier, la ley de Proust, la ley de Dalton y la ley de Richter, cómo cada una de estas se van entrelazando para llegar todas a ser estas leyes ponderales. Profe, tengo algo para decir en cuanto a hechos y detalles. Que Adelante. cuando se aplica la ley de Proust, que sería la de las proporciones definidas a un compuesto, se dice que este sería estequiométrico. Pero cuando no existe cierta definida en las proporciones de dicho compuesto, se le considera que son compuestos no estequiométricos bertólidos, y algunos científicos lo consideran que son compuestos que no son verdaderamente químicos, según lo que decía la lectura, y a lo estequiométrico que eran compuestos verdaderamente químicos. Muy bien, gracias, Nayeli. Muy bien. ¿Alguien más? Yo no sé si alguien más, creo que ya dijeron esta estrategia. Yo lo que hice fue buscar como la idea principal y lo que entendí de manera general de toda la lectura, que fue que pues estas leyes se encargan, estudian las relaciones de los distintos elementos químicos en relación a la cantidad de materia empleada, y pues que hay 4 leyes. Profe, Lina. soy yo, Jay. Yo quisiera que hablaran sobre la imagen que me pareció muy poderosa y que compararan y contrastaran de la imagen de Lavoisier. Usted colocó, bueno, en el artículo había una imagen que es muy poderosa hasta para la hora de enseñar, que alguien comparara entre las dos imágenes, a ver si alguien es capaz. ¿Lo vieron o no? ¿Ah, muchacho? Sí. Viste, Jay, que no es cuestión de edad. Exacto. A ver, la imagen que dice, la imagen de Lavoisier, con la imagen ¿cuál le estás pidiendo que contraste? No solamente la imagen de Lavoisier, que hay una reacción y que contraste, ¿no? Ok. Ariana. Ariana está hablando. Lo que quería contrastar esta imagen era que la masa de los reactivos es igual a la masa de los productos. Tipo, si empezamos con para formar un compuesto, la misma masa que tendrían estos sería la misma que tendrían los productos. Gracias, Isaac. Isaac, y con respecto al mismo dibujo, escudriñaste el dibujo, miraste
la representación, los colores y demás. Pues sí, representa. Denme un momentito para abrirla. Ok, las amarillas, ok. El nitrógeno serían los azules, los oxígenos el rojo y el estroncio las amarillas. Esto quiere decir que cuando la unión del estroncio y el oxígeno, por más que el nitrógeno quede fuera, sigue siendo parte de la reacción, por lo tanto, su masa también cuenta en esto. ¿Dónde ves el estroncio, Isaac? No sé si me equivoqué de elemento. Yo Creo que es estaño. Yo creo que no viste bien. Estaño. Exacto, confundiste la R con la N. El estroncio es el elemento señor, SR. Pero no lo quite. Hey, wait. Ok. No, soy yo, profe, soy yo. Ah, eres tú. Ah, yo pensé que era Isaac. Ya me iba a emocionar que lo había compartido. Profesor, yo tengo una duda. En la ley de la UICER se habló de la sustancia intangible llamada flogisto. En esta imagen, el flogisto se ve. De nuevo, no te escuché la pregunta. ¿En esta imagen qué? Ella no está hablando de la imagen, ella está hablando que en el texto hablaba sobre una sustancia llamada florina, creo que era. Tengo que buscarlo. Flojito. Entonces, que era como una sustancia invisible, que se creía que era una sustancia invisible, y luego se comprobó que era el oxígeno. Ah, ok. ¿Y la duda cuál es? Es que escuché que dijo que tenía una duda. Alexandra, ¿cuál era la duda? Bueno, si quiere conocer más de esa teoría del flogisto, puede buscar allí en el libro de la breve historia de la química. Pero en términos generales, antes de que la combustión se estableciera, que era debido a la combinación de oxígeno, en este caso con el estaño para formar el óxido, se pensaba que existía una especie de sustancia etérea, prácticamente inmaterial, que entraba o salía de un cuerpo y que se le denominó flogisto. Claro, el tema era que en ese momento, y como vieron en la lectura, los sistemas analíticos de balanza no estaban demasiado desarrollados y esas variaciones de peso, entre comillas, masa, que se producían, había que buscarle una explicación. Entonces, claro, además la percepción de que en el aire, que está denotado en ese dibujo, los componentes del aire, cómo era posible de que ese oxígeno entrara en combinación, en este caso con el estaño, para formar un nuevo producto. Así que esa historia de la teoría del flogisto y cómo se llegó a establecer que el oxígeno era que participaba en la combustión, también es una de las partes de historia de la química para los que les interesa un poco la intuición y el razonamiento científico, que pudieran buscarla. Ok, puedes dejar de compartir, Jake. Ok, ya voy. Sí. Ajá, dejar de compartir. De las leyes que están enunciadas ahí en ese documento, ¿cuál fue o cuál es la que cuesta más seguirle la pista? O de interpretar, cuando estaban leyendo, ¿cuál fue donde se tuvieron que parar y mirar para atrás y volver a revisar, etcétera? Los que estaban subrayando, copiando, escribiendo, o hablando mentalmente, o leyendo en voz alta, cualquiera que sea la técnica de lectura que estaban utilizando. Bueno, yo digo que la de Richter fue un poco más como compleja de comprender, ya que tuve que leer una y otra vez para poder entenderla. Creo que esa fue la de un poquito mayor dificultad. Muy bien, entonces, en términos de la lectura y de los enunciados, como mencioné en nuestra primera clase cuando empezamos a abordar este tema de la estequiometría,
Hay veces que los enunciados, como son una traducción, de otra traducción, en el camino se sobresimplifica y eso significa que se pueden omitir detalles o al momento de reordenar las ideas. Es como utilizar el libro de Química General del Brown, que a propósito no he olvidado la tarea de consultar. Se supone que hoy la directora de la librería universitaria me debe confirmar si el libro lo traen, cuántos ejemplares se requiere que la editorial se pida para que lo traiga aquí a la librería universitaria. Así que espero que hoy me conteste. Es como decirte, bueno, leo el Brown o leo el Chown o leo cualquier libro de química general y seguro que en algún libro yo personalmente algún tema me gusta más cómo lo desarrolla este libro que el otro libro. Entonces, eso pasa un poco con los enunciados de estas leyes al momento de ser reinterpretado. Por eso que mi invitación en este tema siempre es que usted lea un enunciado, o lea dos, o lea tres, y después usted reescriba el suyo y usted dice, ah, bueno, yo lo entiendo de esta manera. Y siempre uno intenta hacer conexiones con otras ideas que uno posee para que no se le olvide de qué se trata el enunciado. Porque al momento de la ejercitación, lo que importa es tanto el número, los cálculos que pueda hacer, como responder si efectivamente tiene un comportamiento estequiométrico de acuerdo a una de estas leyes. Entonces, por eso es importante el tema no solamente numérico, sino de que si efectivamente el análisis que estoy haciendo confirma alguna de estas leyes o de los enunciados de estas leyes. Muy bien, ¿alguien más que quiera compartir una idea, un hecho, algo que rescató de la lectura? ¿Qué fue lo que más le llamó la atención de lo que leyó? A mí me llamó la atención la ley de Dalton, en la cual se observó que hay elementos que se combinaban entre sí en diferentes proporciones y luego nos ponían el cuadro ese donde ponían diferentes óxidos de cloro y que cada uno tenía diferentes gramos de oxígeno, a pesar, o sea, prácticamente que las proporciones eran diferentes a comparación de lo que había propuesto Proust. Ok, muy bien. Puedes colocar, gracias, Nicola, ha traído un punto muy importante en la lectura y que tiene que ver también con las imágenes, ¿no? Profe, ¿se me escucha? Sí. A comparación de lo que veíamos en la ley de Proust, que se podría decir que prácticamente todo era estequiométrico. Yeah. Bueno, pero en Dalton también era estequiométrico, ¿no? En otra proporción, pero estequiométrico. Jake. Dígame, profe. ¿Puedes poner el cuadro que está haciendo referencia a Nicole? El de los óxidos de cloro en la ley de Dalton. Ok, Nicole, ya que tú lo trajiste a tema, con el tema colación, en tu propio lenguaje, ¿cómo nos podrías comunicar lo que dice esta tabla? ¿Qué es lo que está condensado allí? Jay, ¿puedes aumentar el tamaño de la tabla? ¿Cómo así condensado, profe? Mira, en ciencias, cuando uno se fija en una publicación, cuando yo voy a publicar datos,
yo no lo escribo en palabras, la información se comunica utilizando imágenes, cuadros, tablas, diagramas, etcétera, etcétera. Mi pregunta es, si no tuvieras texto aquí y solo tienes esta tabla con estos valores, ¿cómo la leerías? ¿Cómo te la interpretas para ti mismo? ¿Cuál es el mensaje que quiere comunicarte, que quiere comunicarte el autor con esta tabla? Bueno, que en los diferentes tipos de óxidos de cloro habrá la misma cantidad de gramos de cloro, pero según la valencia, digamos, variarán los gramos del oxígeno y esto hará que las proporciones de oxígeno y cloro sean diferentes y por eso las relaciones darán números, o sea, al final las relaciones te van a dar números enteros. Así lo explicaría yo, profe, pero no sé si me entienden. Bueno, no sé, si les pregunto a tus compañeros probablemente no nos van a contestar nada, así que no sé si lo que dijiste ellos lo entienden o no lo entienden. Pero bueno, partamos de lo que tú bien señalas, ¿no? Para una masa fija o constante de cloro, en este caso 71 gramos, se combinan con esa masa fija de cloro distintas masas de oxígeno y producen distintos óxidos de cloro. Eso lo puedo leer de la información que está allí, ¿no? ¿De acuerdo, Nicole? Sí, profesor. Ok. Entonces, después de eso, el que escribió esto hace una relación entre el oxígeno y el cloro. ¿De dónde salen estos números? ¿De qué operación? ¿De dónde salen estos números aquí? 0225, 0676, 1127, 1577. De la división de los gramos de oxígeno entre los gramos de cloro. Correcto. Del cociente, ¿no? De la división entre la masa en gramos de oxígeno y la masa en gramos de cloro. Y como estamos dividiendo masa y masa, se cancelan las unidades, así que obtenemos un solo número. Aquí en vez de proporción, yo diría que es una razón y no una proporción, porque nada más estoy dividiendo dos números. Y una proporción es una relación entre dos razones. Así que bueno. Entonces ya, con este valor, lo que puedo leer aquí es que mientras mayor es la masa de oxígeno que entra en combinación con la masa de cloro, la proporción o la razón en el compuesto va a ser mayor. Eso lo dicen los números. Y luego en esta columna hay otra relación. Aquí sí diría que es una proporción. ¿Y qué es lo que divide aquí? ¿Qué representa esta división? Ya sabemos que son los números que están acá en la columna previa, ¿no? Pero ¿qué es lo que representa dividir estos dos números? Profesor, si habla de la división que está en la relación, si se puede apreciar que estos serían como los números de oxidación de cada uno. O sea, del cloro en cada... ¿Usted me entiende? No sé cómo explicarlo.
La fórmula empírica, profe. La fórmula empírica, o sea, allí lo que vemos es que el denominador en los 4 casos es el mismo, ¿no? Y luego el número entero que se obtiene del compuesto 1 con respecto al 2 o del 2 con respecto al 1. Esa proporción de 3:1 del compuesto 2 al compuesto 1, esa proporción de 3:1, ¿qué es lo que significa? ¿De 3:1 de qué? ¿De qué a qué? Cuando uno tiene una relación de 2 números, uno dice, bueno, este es 3 veces mayor, o hay 3 veces más, o 3 veces menos, o lo que fuera. ¿Cómo usted lo interpretaría allí? Profe, sería 3 veces más, ahí, espera. Sería 3 veces más los gramos de oxígeno. El oxígeno, 3 veces más el oxígeno. Claro, si tú ves con respecto a la masa, aquí 16 por 3 es 48, ¿no? Y 16 por 5 es 80. Y 16 por 7 es 112, ¿no? O sea que sin hacer esto, esta relación, mirando aquí simplemente estos números, tú podrías decir para una masa fija de 71 gramos, la relación de masa que hay de un compuesto al otro, del 1 al 2, hay 3 veces más masa de oxígeno. Del 1 con el 3 hay 5 veces más. Que se corresponde también con lo que creo que mencionó Isaac o no sé, alguien mencionó las valencias o los números de oxidación, algo así, ¿no? Porque al final, cuando tú escribes un compuesto, has aprendido que la fórmula del compuesto, en este caso del óxido, estará en función de los números de oxidación de los elementos involucrados. Ahora, si nosotros en vez de este argumento de las masas, porque aquí estamos dividiendo 0,225 entre 0,225. O sea, estamos diciendo con esto que esta es la relación mínima de masa que hay. Y con eso estamos diciendo que es la fórmula mínima o la fórmula empírica, la relación mínima de masa que hay entre el cloro y el oxígeno. Entonces, si comparamos los otros compuestos con esa relación mínima, claro que esperaríamos obtener los mismos valores porque estos números de aquí se obtuvieron a partir de esta división acá. Entonces, estamos jugando con los mismos números, ¿no? Ahora, si nosotros quisiéramos hacerlos en términos de mol, aquí las moles de cloro serían siempre las mismas. 71 gramos de cloro en términos de mol, ¿a cuánto equivale? ¿Cuál es la masa molar del cloro? 35.45. Ok, entonces ese cociente, ¿cuántas moles? 2,00 moles. 2.
Y en el caso del oxígeno, ahí donde son 16 gramos, ya ese número lo tenemos fijado, ¿no? La masa molar del oxígeno. ¿Cuánta mol de oxígeno sería? Una. Un mol de oxígeno. En el otro caso, 48 gramos, 3. 3 mol, porque 48 entre 16 es 3. Y en el otro, 80, 5. y en el último, Pues 7. 7. 7. Entonces, si lo queremos interpretar en términos de mol, el equivalente en gramos, diríamos que 2 mol de cloro se combinan con 3 mol, con 1 mol de oxígeno, con 3 mol, con 5 mol o con 7 mol para producir 4 compuestos diferentes. Ahora, aquí no está expresado en términos de mol, ¿por qué? ¿Por qué creen que no está expresado en términos de mol? ¿De qué siglo son las leyes ponderales? Del siglo XVIII. 18. Siglo XVIII y siglo XIX. ¿Y el mol de qué siglo es? Opción A, el siglo I antes de Cristo, el siglo XXI, el siglo... 27. ¿De qué siglo es el concepto de mol? Vieron que no retenemos fechas porque consideramos que no son relevantes. Yo les he dicho en más de una ocasión en las clases anteriores que el concepto de mol se introdujo en qué década. Siglo XX. ¿Pero en qué década? El 70. Tibio, tibio. El 90, profe. Frío, frío. Del 80. Frío. Bingo. El 60. Del 60, ¿no? 60. 4 esquinas, sí. Entonces, cuando usted busque en la literatura, bueno, si es que va a buscar a alguien, ¿no? Yo puedo estar pensando locuras, pero va a encontrar ejemplos que le van a hablar de peso, 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 porque es lo que se hablaba, ¿no? Pesos equivalentes. Entonces no estaba el concepto de mol en esa época y por eso no lo va a encontrar. Ahora nosotros podemos introducir el análisis en términos de cantidad de sustancia o mol porque conocemos ese concepto. Así que ya sea que usted lo haga en términos de unidades de masa, en gramos, o unidades de cantidad de sustancia, mol, a la conclusión que debe llegar es la misma. Porque cuando leemos, nosotros decimos en tal compuesto hay un mol de átomos de tal y 2 moles de átomos del otro, o 3 moles de átomos, etc. Entonces, para el caso de ustedes que son aprendices de la química, les resultaría muy extraño a estas alturas hablar de los pesos equivalentes y los átomos gramos y etcétera, esa nomenclatura que se utilizó en algún momento en la historia de la química, ¿no? Bueno, ¿alguien tiene alguna duda sobre... ahí había otro cuadro, ya que Nicole trajo a colación los cuadros. Había un tercer cuadro, ¿no? Jay, ¿puedes mostrar el otro cuadro? Sí, profesor.
Ok, acá tenemos, bueno, yo insisto en decir que escuadra no escuadra, es una tabla porque tiene valores numéricos. En esta tabla, ¿qué podemos inferir o deducir de esa tabla con respecto a la ley de Richter? A ver si algún varón comenta, por favor, que las damas han estado hoy llevando la batuta en la discusión. Profe, ¿cómo fue la pregunta? Que a partir de esta tabla y estos valores, bueno, esta tabla nos muestra una serie de compuestos aquí con un fondo naranja y nos muestra la masa de uno de los componentes. La pregunta es, ¿cómo ilustra esta tabla la ley de Richter? ¿Qué nos quiere comunicar el autor con esa tabla? Que las masas se combinan. Ok, ¿qué más? Isaac, que está sacando el rostro aquí por... Ok, se combinan. De acuerdo a la ley, Isaac, a la ley de Richter, ¿cómo es que él propone que se combinan esas masas? Dice que elementos diferentes se combinan con la masa de los otros de los elementos, con la masa de aquellos elementos cuando se combinan entre sí. Esto quiere decir que dos elementos cuando son diferentes se combinan y forman una sola masa, obviamente cuando ya están producidos. Eso es como, ¿no te suena como a trabalengua, Isaac? Un poquito. Claro, porque aquí ya no son dos elementos, ¿no? Sino que entran en juego tres, así que ahí se hace tal vez lo que comentaba la compañera al inicio, ¿no? Que había que leerlo con más calma porque ya está hablando de tres elementos, ¿no? Y los tríos nunca son buenos. Entonces, aquí tienes en la primera columna dice cloruro de hidrógeno, en la segunda dice sulfuro de hidrógeno, en la otra dice bromuro de hidrógeno. Entonces estamos comparando cloruro, sulfuro y bromuro, o sea, tres sales distintas. Y del otro lado estamos comparando hidruro de magnesio, de calcio y de sodio. O sea, ya es otra función inorgánica, ¿no? Acá son sales y acá los hidruros. En un caso el hidrógeno es positivo, en el otro caso el hidrógeno es 1 negativo. Entonces, aquí la masa de 35,5 gramos de cloro, ¿a qué se refiere ese valor? ¿Eso es lo que se combina con 1 gramo de hidrógeno? Correcto. ¿Y los 16 gramos de azufre? Lo mismo, que también se combina con 1 gramo de hidrógeno. Ok, en la fórmula de cloruro de hidrógeno no tenemos dudas, ¿no? Cloruro de hidrógeno HCl. En la fórmula del sulfuro de hidrógeno, ¿cómo es la fórmula? ¿Cómo se escribe sulfuro de hidrógeno? Hidrógeno 2. H2S. Azufre, H2S. Ok, H2S. Y el último, pues bromuro de hidrógeno es lo mismo, ¿no? HBr. Entonces, aquí corresponde a
la masa, dice la compañera, que es 35,5 gramos de cloro es lo que se combina con 1 gramo de hidrógeno. En el caso del azufre, la masa molar del azufre, ¿cuánto es? 32, profe. 32.06. 32, redondeando, ¿no? Para 32. Y en la fórmula es H2S. O sea que serían 32 gramos de azufre y 2 gramos de hidrógeno. Y si simplificamos, 32 dividido 2 me va a dar 16 gramos de azufre por 1 gramo de hidrógeno. Y en el caso del bromuro, pues 79,9 gramos, si mira su tabla, si la tiene cerca, esa es la masa molar del bromo. Entonces, el hidrógeno, puedes leer tú mismo, Isaac, aquí donde comienza un estudio. ¿En dónde? Disculpe que no pude escuchar. Ahí donde comienza un estudio. Ok, un estudio similar realizó el químico alemán Benjamin Richter. A partir de los pesos de combinación, no lo alejes tanto que soy ciego, de combinación de relativos, para entender el planteamiento de Richter, vamos a considerar una serie de compuestos en los que participa el hidrógeno y determinamos la masa de cada uno de los elementos que se combinan con 1 gramo de hidrógeno. Richter denominó pesos de combinación relativos a los pesos, en realidad masas, de los elementos que se combinan con cada gramo de hidrógeno, ya que se dio cuenta que los elementos se combinan según la relación que guardaban entre sí pesos de combinación relativos, o bien en cantidades que eran múltiplos o submúltiplos de estos. Por ejemplo, el cloruro de sodio obtiene una combinación de 35 gramos de cloro y 23 gramos de sodio, que son pesos de combinación relativo del cloro y del sodio, respectivamente. O el sulfuro de sodio resulta de la combinación de 16 gramos de azufre y 46 gramos de sodio, que corresponde al peso de combinación relativo del azufre y en este caso el doble del peso de combustión relativo del sodio. La generalización de lo anterior se conoce como ley de Richter. Los pesos de combinación de diferentes elementos que se combinan con un peso determinado de un elemento, dado que son pesos de combinación relativo de aquellos elementos cuando se combinan entre sí, o bien múltiplos o submúltiplos de estas relaciones de cantidades, que también pueden enunciarse así. La masa de los elementos diferentes que se combinan con una misma cantidad de un tercer elemento guardan la misma relación que las masas de aquellos elementos cuando se combinan entre sí. Las leyes ponderales estequiométricas fueron el sistema de los primeros modelos atómicos y permitieron realizar los primeros cálculos de las masas de los elementos químicos. Muy bien, gracias, Isaac. Entonces, aquí si volvemos a los 3 primeros valores, lo que nos está señalando el texto, este valor de 35,5, 16 y 79 para el cloro, el azufre y el bromo, representarían entonces los pesos equivalentes o los pesos de combinación relativos de estos elementos. ¿Y relativos a qué? A 1 gramo de hidrógeno. Porque cada uno de estos valores representa la masa que se combinaría con 1 gramo de hidrógeno. Entonces, esto es parte de lo que señala esta ley que se denomina de los pesos equivalentes, de los pesos de combinación o de las proporciones recíprocas de Richter. Sería la masa de un elemento que se combina con 1 gramo de hidrógeno o con 8 gramos de oxígeno. Por aquí está con respecto al hidrógeno. En el caso de los hidruro de magnesio, ¿cuál sería la fórmula? MgH2. MgH2 de calcio.
Na, no, perdón, CaH2. Ok, hidruro de sodio. Esto sería NaH. 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 Ya Jay nos volvió a quitar los números. Entonces, en el caso del hidruro de sodio, la masa molar del sodio, ¿cuánto es? 22.9. 23 básicamente. 23, que es lo que aparece ahí en la última columna. 23, entonces estamos diciendo 23 gramos de sodio entran en combinación con 1 gramo de hidrógeno. En el caso del calcio, ¿cuál es la masa molar del calcio en su 40. tabla? 40. Pero en el hidruro de calcio hay 2 hidrógenos, ¿verdad? Entonces, si dividimos 40 gramos de calcio entre 2 gramos de hidrógeno, vamos a obtener 20 gramos de calcio por 1 gramo de hidrógeno, que es el valor que aparece ahí de 20. Y en el caso del magnesio, ¿cuál es la masa molar del magnesio? 24. 24. Y es el mismo caso del calcio porque están en el grupo 2 de la tabla periódica. Serían 24 dividido entre 2 gramos de hidrógeno. Eso daría entonces 12 gramos de magnesio se combinan con 1 gramo de hidrógeno. Entonces, esas son las relaciones o los pesos de combinación relativos de acuerdo con Richter. Podríamos concluir diciendo que si usted conoce un compuesto, evidentemente donde hay hidrógeno, si usted quiere saber cuál es el peso de combinación relativo, la única operación matemática que tiene que hacer es dividir la masa del otro compuesto entre la masa de hidrógeno para expresarlo en función de la masa de ese elemento que se combina con 1 gramo de hidrógeno. Ese sería su peso de combinación relativo o peso equivalente. Muy bien, gracias Jake. Ahora vamos a mirar si es cierto lo que hemos estado discutiendo. Si es cierto en el sentido de que vamos a operacionalizar algunas cosas. Ok, entonces es el momento de ver, de leer, de saber y de hacer. Ahí está el enunciado. Dice, en una experiencia de laboratorio, 140 gramos de un elemento A se combina con 60 gramos de un elemento E para formar cierto compuesto. En otra experiencia, 30 gramos de un elemento D se combinan con 15 gramos de un elemento E. ¿Qué masa de A se combinará con 36 gramos de un elemento D? Leyendo el enunciado nada más, ¿a cuál de las leyes que hemos estado mirando en esta mañana se referirá este ejercicio? A la de Richter. La de Richter. Correcto. Entonces, como tienes el enunciado ahí, ahora aplica el enunciado con esos elementos hipotéticos A, D y E. A ver qué análisis puede hacer.
Profesor, lo que hay que responder sería la masa A que se combina con los 36 gramos de un elemento D. En ese caso, haríamos la relación 140 sobre 36 y se divide y me da 3.8. Ya, voy a anotar tu respuesta. 3.8. No te quedes satisfecho con un solo análisis, Isaac. Puedes poner ese 1 y ahora pones 2 y vuelves y lo reconfirmas o no. Profe, el elemento es común con el D. Profesor, algo que estoy notando es que o sea, arriba dice que los 30 gramos de un elemento D se combinan con 15 gramos de elemento E. Pero entonces cuando nos hace la pregunta nos dice que qué masa de A se combinará con los 36 gramos de un elemento D. Pero entonces los gramos que nos dio anteriormente eran de 30, entonces no se debería usar 30 o 36, o son completamente distintos. El análisis está como mal, no sé. A ver, si quitas de en medio las letras que están allí y escribes las relaciones, la información que te da este enunciado dice 50 gramos de A es a 60 gramos de E y 30 gramos de D es a 15 gramos de E. O sea que tanto A con D se combinan con E. Ahora la pregunta es, si A y D se combinan con E, entonces, ¿cómo se combinarán A y D? Profe, se divide. No, yo no sé si se divide o lo puedes hacer. Profe, Lo que me interesa es que puedas primero racionalizar mentalmente lo que te están preguntando. Y claro, las operaciones después con esos números son bastante sencillas, ¿no? Pero lo que me interesa es que interprete
el enunciado de las proporciones recíprocas de Richter. Pero, profe, el elemento es común con los otros elementos. Claro, eso es lo que dice la ley. Busca el enunciado de la ley. Profesor, lo que nos está pidiendo básicamente el enunciado es pasar de un elemento, de un compuesto de 2 elementos a un compuesto de 3 elementos. No. Lo que te están proponiendo, a ver, vamos a ponerlo de una forma analógica bastante grosera. Vamos a pensar en el A y en el D como si fueran dos de ustedes, dos varones, y a los dos les gusta la misma chica. La chica es la E. Entonces lo que te está diciendo ahí, bueno, si a los dos les gusta la misma chica, que sería el elemento E, la pregunta sería ahora, ¿cómo se van a combinar entre ustedes dos? Profe, se igualan. ¿En qué proporción se van a relacionar ustedes para distribuirse? Bueno, no, eso suena extraño. Para compartirse a la chica, eso sería. ¿Se igualan las masas, profe? Pues esa chica era bien viva. Oye, pero puede ser para estudiar, para hacer cualquier cosa. Sí, profe, si piensa mal, ¿ah? Sí, sí, es la mente, Eso está en el corazón. Sí, profesor, según yo tengo, o sea, según estoy entendiendo, es que hay que primero sacar la masa de A, que sería la unión de los 40 gramos con los 60 gramos, o sea, la división, que sería 140 sobre 60, como una relación de 7,3, que sería 2,33. Y luego se tienen que combinar Sí, sí. esos 2,33 sobre... Isaac, stop. Está bien, pero dime, lo que dijiste está bien, ¿no? 7 tercios, pero 7 tercios de qué sobre qué. O 2,33 de qué sobre qué. Sé más específico, por favor. 7 tercios del elemento es 7 del elemento A sobre 3 del elemento G. Ok, eso lo tienes simplificando, ¿verdad? 140 dividido 60. Ok, y después... Y luego la masa del A que se combina con los 36 gramos del elemento D. Aquí no es... denme un segundo. Profe, lo que hice es casi lo mismo que hizo Isaac, que tengo 2,3 gramos de A por cada gramo de E. Y luego tengo 2 gramos de D por cada gramo de E. Entonces esa sería la relación de A y D con un solo gramo de E. Entonces, si los igualo, tendría una proporción de 2,3 gramos de A por 2 gramos de D. Y esa proporción la multiplico por 36 gramos de D y me da 41,4 gramos de A. Ok, entonces tienes 41,4. A mí me dio 42 gramos. 42 gramos. Ok. A mí también me dio 42. Ok, 42. ¿A Jay cuánto le dio? ¿Quién, a mí? Sí. A mí me dio 42 gramos. Mentira, ni siquiera lo hice. O sea, pero aquí por voto Lauris, popular ¿cuánto le dio 42 Lauris? gramos. Lauris está hablando por teléfono, ella no está ni ahí con la clase. Profe, si estoy aquí, ya yo lo hice y di mi respuesta. ¿Cuánto? 42 gramos le había dicho. Ah, gracias. Sorry. ¿Quién más tiene respuesta? Ana. A mí me dio 41,94. 41,94, ok. Le acabo de decir que me dio 41,4 gramos de A. Ok.
Muy bien, yo voy a encender esto entonces. El resto no sé si está trabajando, está confuso, ¿qué me puede decir? Shanice, María. A mí me dio 41.94. 41. Profe, yo le dije que me dio 42. Raúl, que ha estado callado hoy. Raúl, ¿qué le dio? Profe, sinceramente, ni idea, la verdad. Y ahora el vecino se pone a limpiar y no escucho menos. Ya la vida. Así que estoy en syntax error por hoy. Ok, entonces vamos a... Ahí el tablero se ve bien. Sí, profesor. No he escrito Sí, nada profe. todavía. No he escrito nada todavía, por si acaso. Ok, ¿cómo empezamos el análisis entonces? Dice que 140 gramos de A se combinan con 60 gramos de E. Bueno, para simplificar esos números, porque la matemática es la matemática, ¿no? 14, 7 y 3, que fue lo que dijo, lo que propuso Isaac al inicio. Y en el otro, 30 gramos de B con 15 gramos de E. Bueno, ahí más fácil, ¿no? Porque 30 entre 15 es 2 gramos de D por 1 gramo de E. Y si quisiéramos poner esto para hacerlo comparable a este valor acá por 1 gramo de E, ¿qué hago aquí? Por 1 gramo de agua, ¿en dónde? Arriba. Se divide. Divido, ¿no? 7 entre 3 es 2,33. 2,33. Entonces, ya aquí en el denominador todo lo tengo por 1 gramo de E. Entonces, aquí tengo una razón y tengo otra razón. O sea, tengo dos razones. Y dijimos que la relación entre dos razones es una proporción. Como está en el denominador 1 gramo, entonces ahora lo que digo aquí es que la forma como se relacionan A y D es de 2,33 a 2. Y si lo quiero dejar así, lo dejo así. Pero si lo quiero simplificar más, ¿qué tendría que hacer? Dividirlo, pero Divide. como en este caso nosotros íbamos a 2,33 entre 2, ¿cuánto es? 1.165. 1,165. Correcto. Esta sería la relación de... ¿Podría correr un poquito la cámara? Que no se ve lo que escribió para que acaba de escribir. Ahí se ve. Sí. Entonces, bueno, podemos simplificarlo. 2,33 entre 2 es 1,165 gramos de A por cada gramo de D. Y la pregunta que me hacía el ejercicio es... Profesor, pero eso no sería lo mismo que hacer un factor de conversión, que básicamente agarraríamos, como ya tenemos el 1 gramo, la división de 2,33, o sea, 2,33 sobre 2 gramos de D,
Entonces, esto se multiplica por lo que tendrían los 36 gramos de D que nos dieron al final, y así tendríamos ya de por sí los 41.94. Pero también se podría hacer como lo está haciendo, que lo está haciendo paso por paso. Claro, ¿no? claro que sí, sí. Lo que tú dices es totalmente correcto. Tienes un factor de conversión y eso es todo. O sea, cuando ya tienes este valor, 1,165 gramos de A por cada gramo de D. Pero el ejercicio que te preguntaban era, o te decían, 36 gramos de D. Pero, Isaac, la idea aquí nada más de llevarlo a 1, es que es como por 1 gramo de D, ahora en el ejercicio te piden por 36 gramos de D, lo único que hay que hacer es multiplicar 36 por 1,165 y eso le debe dar, bueno, si mantenemos todos los decimales, les da 42, ¿no? 41.90 y algo. 41.94. Ahora, para la explicación, estos números que hemos hecho aquí, ¿qué tienen que ver con el enunciado de la ley de las proporciones recíprocas de Richter? De que usamos las masas de dos elementos diferentes y la combinamos para formar la de los elementos cuando ya están combinados. O sea, la de un compuesto. Ok. Entonces, la forma como usted lo interpreta, escríbalo. Hemos aplicado aquí la ley de Richter porque hemos determinado en qué proporción se combinan dos elementos A y D, que ambos también se combinan con un elemento en común que es E. Entonces, la ley lo que dice es que la forma en que se combinan estos dos elementos será en la misma proporción en que lo hacen con el elemento en común, que en este caso es E. Y lo que hemos hecho aquí, simplificando, es sencillamente para ver cuál es la proporción en que se combina A y E, D y E, para establecer cuál es la proporción entonces en que se combinaría A con D. ¿Alguna pregunta? ¿No? Pregunta, duda, comentario. Mientras Isaac desayuna. Pregunta Roslyn, Samira, Ana, Dalvis, Melanie, Mariet, Joan. No, profe, lo comprendí el procedimiento. Fíjense, la idea de operar con números, en este caso, es para mostrar esas relaciones que encontraron Proust, Dalton y Richter. Simplificar números y dividirlo no es complejo, ¿no? Con estos números. Aquí lo importante es que usted sea capaz de justificar si la ley se cumple o no. Es decir, puede haber un enunciado en donde no se cumpla la ley y
y usted debe ser capaz de decir por qué no se cumple. Para esos fines, entonces usted debe tener muy claro qué es lo que dice el enunciado, porque si no, no va a poder verificar de qué se trata. Muy bien, paso ahora. Recuerden que todo esto es base de la estequiometría. Hemos estado hablando que en las reacciones químicas puede que haya o no un reactivo limitante, dependiendo si el proceso es estequiométrico o no es estequiométrico. La pregunta es la siguiente. Si yo le pidiera que justificara la afirmación de que el reactivo limitante siempre es el que está en menor cantidad, en masa, ¿eso sería cierto o falso? Reggie, ¿qué dices? Profe, ¿usted se refiere a cuando? Yo digo que sería cierto porque el exceso es el que tiene mayor cantidad, entonces el limitante debe ser el que tiene menor para establecer una relación entre estos dos. Isaac, y si yo te preguntara, o si yo te dijera que eso depende de la ecuación ajustada, ¿qué pensarías? La ajustada es profe, yo si mal no recuerdo, en una clase nos puso una imagen con un ejemplo sobre eso, para que se nos quitara la idea errónea de que siempre el reactivo limitante va a ser el que tiene menor cantidad de masa. Ok, me alegro que se acuerden. A ver, Isaac, el razonamiento es como sigue. Dos compuestos pueden tener, de hecho, tienen distintas masas molares, ¿verdad? Entonces, si yo te doy dos valores expresados en gramos, para utilizar la ecuación ajustada, tú necesitas conocer las moles, no los gramos. Entonces, puede que la masa que te doy de uno de los componentes sea la menor, pero cuando lo conviertas a mol, no es la menor, porque depende de qué compuesto sea. ¿Me explico? Entonces, sí. La observación que deben anotar allí es que los gramos y las moles, sus valores no corren o no son paralelos. Es decir, que si es mayor gramo, las moles son mayores. Eso no es cierto porque depende de qué compuesto sea. Aquí en este caso del agua, que el hidrógeno tiene 1 gramo mol, yo te puedo dar un valor de masa muy grande y lo vas a dividir entre 1 y te va a salir la cantidad de mole alto porque el valor es 1. Pero si te doy ese mismo valor para el oxígeno, ya no te va a dar lo mismo porque la masa del oxígeno es 16 veces la del diatómico 32, ¿no? Con respecto. Entonces hay que tener en cuenta eso. Para poder definir quién es el limitante, debo conocer cuáles son las moles que están reaccionando. En este ejercicio, por ejemplo, hay 2.4 mol de oxígeno y 4 mol de hidrógeno. La relación estequiométrica en la ecuación es de 2 a 1. O sea, por cada 2 mol de hidrógeno
se requiere 1 mol de oxígeno. Pero los valores que me dan aquí es de 2,40 y 4 mol de hidrógeno. Si yo divido 4 entre 2,40, ¿qué valor me da? ¿Qué razón me da? Cinco tercios. 5 tercios. Y en términos de 1 como denominador, la relación mínima. 1.67. 1.67 a 1. Entonces estoy diciendo que tengo 1.67 mol de hidrógeno por cada mol de oxígeno. Pero la relación estequiométrica es de 2 a 1. Y cuando hago los cálculos me dice que es 1.67 a 1. Entonces, ¿qué está faltando? Ajustarla. A ver, repito. La relación teórica en la ecuación es de 2 a 1. O sea, 2 mol de hidrógeno a 1 mol de oxígeno. Pero los números que me dan aquí, 4 de hidrógeno y 2 de oxígeno, cuando lo divido, 4 entre 2.40, me da 1.67 a 1. ¿Es la proporción estequiométrica? No. 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 ¿Por qué? Porque el tener una relación 2-1 no puede. Porque, o sea, nos estamos diciendo que son las relaciones de 2 a 1 y cuando sacamos ese cálculo nos dio de 1.67 a 1. Ok. Entonces, ¿quién está en exceso o quién está limitando? Yo diría que el hidrógeno sería el que está limitando. El hidrógeno está limitando porque no está en la proporción No, el hidrógeno estequiométrica. está en Si aquí fuera en vez de 2.40 fuera 2, no 2.40, cuando usted divide 4 entre 2, le va a salir 2. Profesor, el reactivo limitante se sacaba de la relación entre los moles de hidrógeno y los moles de oxígeno, ¿cierto? Correcto. Entonces el mol de hidrógeno sería en el exceso y el de oxígeno sería el limitante. Hidrógeno en exceso, pero mira, la reacción estequiométrica dice que necesitas 2 mol de hidrógeno por cada 1 mol de oxígeno. Y aquí cuando trabajas estos números y haces la división 4 entre 2, en vez de darte de 2 a 1, te da de 1.67 a 1. O sea que no tienes 2, tienes menos de 2, tienes 1.67. Entonces te falta hidrógeno allí. Entonces ese es el limitante. ¿De acuerdo? Profe, entonces uno busca si falta el limitante o está en exceso nada más, y no los dos a la misma vez. Correcto. Eso es lo que hay que hacer. Profesor, eso se debe a que si lo deja con 1.67, entonces la reacción no podría ajustarse. A ver, la ecuación ajustada es esta. La ecuación ajustada no depende de las masas ni de las moles que tú utilizas para hacer la reacción. La reacción no va a cambiar el 2 y el 1 y el 2 aquí dependiendo de cuántas moles pongas a reaccionar. No. Lo que tú pones a reaccionar es para saber cuánto vas a obtener. Si tú pones menos del hidrógeno, aquí como en este caso, a reaccionar, pues sencillamente vas a obtener menos producto que el que te dice la ecuación teórica, porque va a haber uno limitante. Así que en algún momento la reacción se va a detener porque ya no hay más hidrógeno que reaccione. Eso es lo que te dice. Pero estas cantidades no tienen que ver nada con la estequiometría de la ecuación ajustada. Esto es así y siempre va a ser así. Comprendo, gracias. ¿Qué es lo único que va a cambiar en el fondo en una reacción? Lo que te digan que va a reaccionar. Aquí pusieron 2.44, pero yo te puedo decir, bueno, 20 moles de este y 60 del otro. O te puedo decir 300 gramos de este
y 800 gramos del otro. O te puedo decir 5 litros de oxígeno y 10 litros de hidrógeno. Al final la operación que debes hacer es buscar las moles y comparar las moles con lo que te dice la ecuación ajustada. Lo repito una vez más. Si cuando haces los cálculos te sale la relación de 2:1 para el hidrógeno y el oxígeno, quiere decir que la reacción es estequiométrica. Ahora, ¿cuántas formas distintas tienes para obtener una relación de 2:1? Bueno, puedes multiplicar esto por 5 y sería 10 y acá 5. 10 y 5 también es lo mismo que 2:1. Y si lo quieres hacer menos, si divides esto entre 2, pues te va a dar de 1 a 0.5. Así que en el fondo lo que debes tener certeza es que necesitas saber cuántas son las moles que van a participar en la reacción que estés estudiando y comprobar si se cumple o no la relación molar de la ecuación estequiométrica ajustada. Entonces aquí va a quedar en exceso, pues, oxígeno sin reaccionar. Y ya con los cálculos, uno puede prever entonces o determinar cuánto te va a sobrar. En este caso era muy sencillo y sin hacer números, usted podría decir, bueno, si la ecuación dice que es de 2:1 y aquí me está diciendo que es de 4 a 2.40, ¿cuánto hay de más? 0.40, ¿no? Porque yo estoy viendo que 4 entre 2 me daría 2:1 y 2.40 quiere decir que hay 0.40 mol de oxígeno en exceso. Viendo los números nada más me doy cuenta. Bueno, aquí hay otro ejemplo, en este caso para la glucosa, la combustión, o sea, la reacción con oxígeno. En una combustión completa, los productos son dióxido de carbono y agua. Recuerden tener presente los estados físicos. Aquí el oxígeno que sería gaseoso, esto gaseoso y esto gaseoso. Y la glucosa que entendemos que es un sólido. Entonces, la pregunta aquí dice que tiene 2,30 gramos de glucosa y 2,30 gramos de oxígeno. ¿Cuánta glucosa y cuánto oxígeno se espera que reaccionen? ¿Cuál es el limitante? Bueno, 230 gramos de glucosa. ¿Cuál es la masa molar de la glucosa? Lo determinamos sumando todo esto. ¿Y cuánta de oxígeno? ¿Cuántas moles? Con la masa del oxígeno, la masa molar, determinamos la masa molar de la glucosa sería 12 por 6 más 12 de hidrógeno más 6 por 16. Eso da 180. Si dividimos entonces 2,30 entre 180 obtenemos las moles. Sería 0,01277 moles de glucosa o 1,27 por 10 a la menos 2. Y si dividimos el oxígeno, 2,30 de oxígeno entre 16, nos da 0,14375. Fíjense que en los ejercicios a veces dice oxígeno. Si dice oxígeno es porque es oxígeno atómico, o sea, es 16.
Si dice oxígeno gaseoso, oxígeno molecular es el 32, ¿no? Para que tengan en cuenta en los enunciados, tienen que especificarle si es oxígeno molecular, entonces 32. Si es oxígeno, bueno, es oxígeno atómico. Entonces, cuando hacemos la relación de mol entre el oxígeno y la glucosa, ¿cuánto nos da? 0,14375 entre 0,1277. ¿Cuánto nos da? Entre, profe. Usted dividió 2,30 de glucosa entre la masa molar de la glucosa, que es 180. ¿Cuánto le dio eso? 0,012777, ¿cierto? Sí. Estas son las moles de glucosa. Luego dividió 2,30 gramos de oxígeno, 2,30 entre 16. Esas son las moles de oxígeno. ¿Cuánto le dio eso? Eh, 0.143. 0.14375. Ahora dividimos ese número porque es el mayor. 0,14375 lo dividimos entre 0,01277, que son las moles de glucosa. Estamos buscando la relación oxígeno-glucosa. Me dio 11,25. 11,25, correcto. Entonces, en la ecuación, ¿cuál es la relación que hay de oxígeno a glucosa? Oxígeno, glucosa. Sí. 11. No, en la ecuación ajustada. Sería 11,1, ¿no? La relación. Sería de oxígeno, glucosa. 1 sobre 11. Aquí en la ecuación, ¿dónde ves el 11? De 6 a 1. 6 a 1. Ajá, en la ecuación ajustada es de 6 a 1. Pero en el experimento, ¿de cuánto es? 6 a 6. De 6 a 6. ¿Podría repetir que no escuché? En el experimento, los datos estos, 2,30 y 2,30 de oxígeno, ¿cuál es la relación molar que hay de oxígeno a glucosa? Ya Laurie dice que le dio 11,25 a 1. Sería 11 a... sí, 11 a 1. 11 a 1, ¿no? 11,25 a 1. Y aquí es de 6 a 1. Decir de 6 a 1 es lo mismo que decir de 12 a 2, ¿cierto? Es lo mismo. Entonces, sí, si lo que nos dio teóricamente es de 11,25 a 1, ¿quién está en exceso? Repito, la ecuación dice que la razón de oxígeno a glucosa es de 6 a 1. Ahora que hicimos los cálculos con estos números nos dio de 11 a 1. ¿Quién está en exceso? El oxígeno. El oxígeno, claro. Entonces es lo mismo que hicimos hace un rato. Después que tenga las mol, lo único que hace es comparar la relación aquí en la ecuación ajustada. Y si no se cumple, la conclusión es esa. Uno es limitante y el otro está en exceso. Muy bien, ya es la hora de terminar porque ya tienen su clase. Profe, siempre que tengamos un problema como este, hay que poner las relaciones. Claro, la estequiometría, recuerda que el concepto de estequiometría es justamente la estequiometría es el estudio de las relaciones cuantitativas en una ecuación química ajustada. Así que la estequiometría se trata fundamentalmente de eso, de razones y proporciones. Así que cada vez que hay que resolver algo de estequiometría, hay que utilizar relaciones numéricas.
o Ya que razones siempre polares. primero hay que ajustar siempre primero la ecuación y en base a ello entonces procedemos. Correcto. La ecuación ajustada, o sea, la ecuación escrita, ajustada, bien escrita, ¿no? Y ajustada es con lo que yo voy a comparar todos los otros datos. A ver si se cumple o no se cumple con los coeficientes de esa ecuación ajustada. Yo no sé cómo le explicaron la estequiometría a usted en el colegio, cuáles fueron los argumentos teóricos, o si solo hacía cálculos, no lo sé, pero reitero, haga los ejercicios que están resueltos en su libro, en el Brown, repítalos, hable, escriba, anote, váyase a la parte donde le dije la otra vez que hicimos el ejemplo de la clase anterior y haga ejercicios primero más sencillos y ahí va. Y igual yo le voy a mandar un documento de ejercitación, pero agote primero lo que está en el libro, que usted sabe que está bien hecho, reprodúzcalo para ir tomando confianza en los cálculos e ir agilizando, porque hay ejercicios que tú con mirarlos, nada más los números, puedes hacer deducciones sin necesidad de estar haciendo cálculo y cálculo y cálculo. Muy bien, entonces que tengan feliz fin de semana y si Dios lo permite nos vemos el próximo lunes. Recuerden la lectura de la tabla periódica que es nuestro siguiente tema. Chao, profe. Chao, profe. Hasta luego, profe. Hasta luego, profesor. Hasta luego. Hasta luego, profe.